Había venido sufriendo cada vez más dolor, más incomodidad, menos movimiento. Para mí físicamente es muy claro que el reto que yo traía, que era la cuestión de la espalda, ha mejorado muchísimo. Y bueno, hoy día, ya 6 meses después, pues sí, para mí es evidentísimo que ha habido un gran avance, que el dolor ha desaparecido casi, prácticamente es muy, muy pequeñito cuando llega a darme. La flexibilidad es notable. La fuerza, a veces hasta se me olvida, ¿no? Es como si nunca hubiera pasado por un tema de columna. Y el otro cambio que creo que es el más profundo, no por demeritar la parte física, pero para mí el profundo y el que me hace pensar en China Chikung como una herramienta muy valiosa es el cambio que hubo en mí, en la esencia, ¿no? En la forma de ver la vida, en el manejo de mis emociones. Ha sido la mejor inversión de mi vida. Yo llegué en diciembre del año pasado con molestias en la espalda derivada de una cirugía que tuve hace 2 años por una hernia discal. Y había venido sufriendo cada vez más dolor, más incomodidad, menos movimiento. Y bueno, hoy día, ya 6 meses después, pues sí, para mí es evidentísimo que ha habido un gran avance, que el dolor ha desaparecido casi, prácticamente es muy, muy pequeñito cuando llega a darme. La flexibilidad es notable, la fuerza, creo que ha habido un cambio físicamente muy notable en mi condición física. Yo tenía que bajar de peso, había venido de un proceso difícil de recuperación de la cirugía, empecé a bajar de peso, empecé a ganar más fuerza. Entonces, para mí físicamente es muy claro que el reto que yo traía, que era la cuestión de la espalda, ha mejorado muchísimo, ¿no? A veces hasta se me olvida, ¿no? Es como si nunca hubiera pasado por un tema de columna. Que una de las recomendaciones que me hizo el médico que me operó fue cuidar mucho la postura, ¿no? Yo me lesioné entre varias cosas, que subí de peso y no hacía ejercicio y demás, y tenía una mala postura. Entonces, de las recomendaciones que me hizo saliendo de la cirugía es: tienes que cuidar la postura es lo más importante. Y cuando empecé a tomar China Chikung, me acuerdo de las palabras del maestro, la postura es lo más importante, fue así como, ¿no? El clic perfecto en mi cabeza, así, ¿qué dijo? No, o sea, para mí la postura es fundamental y es muy curioso porque siento que mi postura en general se ha hecho mucho más natural, pero más, vamos, ya no lucho. Antes luchaba con la postura, ¿no? Y que yo tengo que estar sentada derecha y si me paro y no sé qué. Y ahora ha sido como un proceso natural y me he descubierto mucho más derechita, pero ya sin luchar con eso. O sea, ya se me va dando, ¿no? El cuidar la postura de manera ya normal en mí, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Más lo que me decía el médico, comparado con la cita anterior, cuando me vio yo había subido de peso. Entonces me dijo: oye, te tienes que cuidar, o sea, la postura es el número uno, pero el dos es el peso. Entonces, si vuelves a subir de peso, vamos a volver a tener problemas. Que se ha dado también, creo que como consecuencia de la práctica, es que he venido bajando de peso. Y el otro cambio que creo que es el más profundo, no por demeritar la parte física, pero para mí el profundo y el que me hace pensar en China Chikung como una herramienta muy valiosa es el cambio que hubo en mí, en la esencia, ¿no? En la forma de ver la vida, en el manejo de mis emociones. Yo siempre he sido una persona muy, muy trabajadora, muy responsable, muy comprometida con las cosas que tengo, pero había llegado a un punto de un exceso de trabajo y una crisis que empezaba a hacerme sentir ya muy mal, muy estresada, ya muy, muy contrariada con los escenarios que se me estaban presentando. Y a partir de la práctica empecé a abordar los mismos retos, pero de una manera muy distinta. O sea, empecé a ver los contextos diferentes. Y eso para mí ha sido fundamental, el descubrir que a través de la práctica puedo encontrar ese equilibrio emocional para estar tranquila y para tomar mejores decisiones. Entonces creo que para mí esos han sido los dos cambios más evidentes, y te puedo platicar un montón de ejemplos donde los veo de una manera evidente, pero creo que son los más claros para mí. Es un cambio radical en el sentido que me siento mucho más tranquila. Creo que mi vida previo a conocer la disciplina era de mucho estrés, poco descanso, de contrariarme con muchas cosas, de bajonearme muy fácilmente. Y hoy día no te digo que no lo sienta, o sea, yo sigo sintiendo igual, ¿no? O sea, me puedo enojar, me puedo bajonear de repente, pero
la manera de gestionarlo es diferente. Creo que ese para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos. El poder decir, pues sí, a lo mejor el contexto está caótico, ¿no? Y recuerdo mucho alguna clase que tuvimos con el maestro que nos decía eso, puedes estar en el contexto más difícil que te imagines, en un hospital, en la calle, lo que sea, y aún así estar tranquilo, ¿no? Y yo ya llegué a ese punto, ¿no? A mí me tocó vivir contextos difíciles, en donde recordando los ejercicios, la respiración, ¿no? Los 8 pasos, en ese momento empezaba a ver las cosas diferentes, sentirme muy tranquila. Y eso para mí es fundamental porque me ha permitido también mejorar la forma en la que me relaciono con los demás, ¿no? A veces me encontré, ¿no? Mejorando relaciones que en el pasado me hacían mucho ruido, que no podía, que me rebasaban, y ahora soy mucho más tolerante. Dejé de sufrir esos contextos, esas personas con las que me contrariaba, que no encontraba cómo comunicarme o que no sabía qué estaba pasando con ellos. Y ahora, aunque a lo mejor sigo teniendo problemas similares, ya mi reacción frente a eso es distinta, es más compasiva, es más respetuosa, es mucho más desde la visión de, ok, ¿qué puedo hacer yo con esto? O sea, ¿cómo puedo gestionarlo yo? Más allá de lo que le está pasando al otro. Entonces, lejos de ser una visión individualista, egoísta, creo que es una visión mucho más humana, mucho más compasiva con la gente que me rodea. Y ese en una visión amplia, pues facilita absolutamente todo, porque entonces te la llevas mucho más tranquila, a pesar de que pueda ser un contexto muy, muy duro, ¿no? El descubrir esa sabiduría interna que de repente no dejamos salir o no escuchamos, el tener esta capacidad de detenerse, ¿no? A ver, es mi práctica y en este momento la mente está solo en la práctica y suelto lo demás. Me costó mucho trabajo al principio el dejar de pensar, ¿no? Yo era una persona que repensaba las cosas demasiado, me iba a la cama pensando y pensando, y ahora ya me ha hecho esta costumbre y este hábito de, a ver, práctica y suelto y se acabó y como quedaron las cosas hasta ahí. Entonces para mí es una evolución porque creo que te hace una persona diferente de una manera muy positiva, porque en ese soltar también la cabeza, la visión, todo se refresca. Entonces lo que he descubierto a mí misma es eso, el momento de soltar las cosas cuando regreso, a lo mejor a tomar una decisión o a resolver algo que se quedó pendiente, suelo encontrar una variante o una alternativa que no había visto. Entonces, en ese proceso de crecimiento interno y de descubrir estas fortalezas que yo desconocía, empiezo también a descubrir estas otras herramientas. Es cuando estás más tranquilo, cuando descansas y respetas estos tiempos de tu práctica, tu descanso, comer bien, etcétera, rindes más y eres una mejor colaboradora donde estés y lo que estés haciendo, porque empieza contigo. O sea, esta evolución, y por eso creo que la palabra es buena, empieza con uno mismo. Entonces, en la medida en la que tú te vas reconstruyendo, refrescando y encontrando ese equilibrio, pues entonces sí puedes contribuir de mejor manera a lo que sea que tú estés haciendo, ¿no? Y venimos subidos en un avión supersónico, que quién sabe quién nos subió, pero así es, ¿no? Y así se trabaja hoy día, y en la sociedad en la que estamos todos rápido y vamos tarde para todo. Entonces de repente es difícil bajarse del supersónico y decir, a ver, me la voy a llevar un poquito más tranquilo, o me conviene parar aquí y hacer una pausa. ¿Por qué no? Porque ya tenemos también la creencia esta de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, y si te das un ratito para ti hasta te sientes culpable. Creo que a las mujeres nos pasa mucho esto. Y darse esos permisos creo que es la mejor inversión que puedes hacer en enriquecerte. A mí me costó mucho al principio, sí. Sí sentía que estaba dejando de hacer cosas importantes. El fin de semana que tomé la formación fue todo un reto el decir, este fin de semana no hago nada y me dedico a eso. Fue muy difícil, pero me sentía tan mal que creo que sí necesito probar algo que me puede ayudar en este momento, que ya me sentía yo muy mal, ¿no? Muy cansada, muy agotada, ya todo estaba mal en mi vida, ¿no? Entonces, el llegar a ese punto de crisis, que creo que no es necesario llegar ahí, yo le diría a quien vea esto, no te permitas llegar a ese punto. Tal vez desde antes de llegar a un punto de quiebre, podrías darte ese permiso y esa otra manera de pensar y de ver un poquito la vida más tranquila, con una herramienta que además no te va a contravenir nada de tus planes. Creo que el miedo de soltar, o al menos mi miedo de soltar, era: me voy a atrasar, no voy a entregar a tiempo, me van a decir que estoy fallando, y nada de eso pasó. O sea, realmente eran miedos
míos como al desapego de la rutina que traía loquísima antes. Y ahora puedo ver con mucha claridad que en este otro ritmo de vida también puedo cumplir y lo hago mejor que antes incluso. Entonces, creo que vale la pena romper esas creencias, el darse estos espacios a pesar de que estamos en el momento más caótico, más saturado de chamba y de responsabilidades. Siempre hay un ratito. Yo me acuerdo que el maestro hacía casos de personas que practicaban 20 minutos al día, media hora al día, y que con eso era suficiente. Y yo al principio, yo creo que como todos en el escepticismo que solemos tener y la resistencia al cambio, hay 20 minutos es nada, no va a pasar. Y sí, muchas veces yo también no practiqué más de 20 minutos porque no había más tiempo y con eso era suficiente. Ahora que ya estoy un poquito más tranquila, con más tiempo libre, puedo hacer más prácticas un poco más largas, pero empecé así, poquito, además la espalda me dolía, entonces me la fui llevando muy, muy despacito. También, y el maestro lo reitera muchísimo en las clases, el entrarle sin dudas, ¿no? Con la mente simple, ¿no? Enfocando en lo que estamos. Creo que eso para mí es fundamental. En el momento en el que yo empecé a soltarme, a dejarme ir dentro del proceso, disfrutar el proceso, que era difícil por esta resistencia interna que traía, a ver, es mi momento. Entonces lo voy a disfrutar lo mejor que pueda, aunque me costaba la concentración al principio. Y poco a poco, y ahora cada vez lo voy disfrutando más. Hay días que obviamente es más complicado, ¿no? Pero procuro que sea un proceso muy disfrutable. Entonces, yo creo que romper con las creencias y disfrutarlo, eso sería para mí la clave. La forma en la que el maestro explica la práctica, para mí fue fundamental. En esto que te comentaba de sobrepensar las cosas, pues uno se cuestiona todo, ¿no? Y seguramente mucha gente es como yo, de dudar de todo y todo el tiempo estar, cuando haces un trabajo intelectual, pues todo el tiempo te estás preguntando cosas. Entonces, yo así soy. Entonces, desde que entré fue, ¿y cuál será el fundamento científico, no? ¿Y habrá algún estudio? Claro. Y lo hay, o sea, lo mejor de todo es que sí, y que sí lo hay, y que el maestro es tan claro y tan preciso para explicar esto que no nada más le dio salida a mis dudas, sino que además me dejó con esa enorme tranquilidad de que esto es un proceso que está sostenido por ciencia, que está respaldado por un montón de estudios, que además tiene millones de casos de éxito. Entonces fue la segunda, ¿no? El segundo pilar que, ok, ¿no? Vamos bien, para mí va pintando bien. Y mira que yo no he tenido la fortuna de conocerlo personalmente, todo mi proceso ha sido en línea y eso no ha sido ninguna barrera para sentir su cercanía. Estas veces que he podido lanzarle preguntas en las prácticas en vivo, y la forma en la que me ha contestado ha sido espectacular, el sentir el entendimiento, la compasión que puede tener con procesos que a lo mejor uno hasta duda en compartir, porque yo podría decir, bueno, es que frente a lo que están pasando mis compañeros, que son temas de salud, el mío es un tema más de dudas sobre liderazgo y organizacionales, y va a sonar tal vez hasta tonto, jamás, ¿no? Siempre ha habido un trato tan bonito por parte de él, tan empático, que creo que la forma en la que nos va llevando, nos va liderando, yo he ido encontrando unas respuestas espectaculares y profundísimas. O sea, cuando terminó mi periodo al frente de una ONG y que me traía muy presionada, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito, pero altamente exigente. Y gracias a la disciplina y a la práctica fue que empecé a gestionar de una mejor manera y volví a disfrutar el reto, que creo que eso es fundamental. Entonces, cuando termina mi periodo ahora en junio apenas, sentí esta necesidad, dije, yo se lo tengo que decir al maestro Dado, porque él no lo sabe, pero para mí ha sido un pilar en este reto profesional. Y lo que hice fue expresarle esto, que gracias al descubrimiento de China Chikung y a la práctica diaria, yo empecé a encontrar este refugio, este espacio en donde me tranquilizaba, en donde veía las cosas con más claridad, en donde encontraba soluciones creativas, en donde me permitía sentir, pero sin que los sentimientos me rebasaran, en donde me empecé a fortalecer, y sobre todo sentirme, ¿no? en mi momento, tranquila, ecuánime, sin que me rebasara absolutamente nada. Entonces, ha sido la mejor inversión de mi vida, porque a veces uno gasta dinero en cosas que son a lo mejor un apapacho en el momento y que de fondo no resuelven nada, ¿no? A lo mejor, pues sí está padre una buena cena tal vez y la pasas bien, sí, pero invertir en esto es invertir en un cambio de verdad profundo, un descubrimiento que
que puede cambiar tu vida de manera muy positiva. Entonces, para mí esa inversión ha sido lo mejor que me ha pasado últimamente, lo volveré a hacer 1000 veces. Y creo que los beneficios que genera la formación comparado con la inversión, vamos, no hay comparación. O sea, realmente es un beneficio muy, muy a largo plazo, muy profundo y sí vale la pena. Yo sé que de repente pues hay otros gastos prioritarios tal vez, gastos corrientes y demás, pero a veces es el esfuerzo de invertir en nosotros mismos en este tipo de disciplinas y de cambios que de verdad estás viendo, ¿no? Con tantos testimonios y con tantos respaldos y demás que te va a generar un beneficio así. Yo creo que vale muchísimo la pena hacerlo. Es muy claro para mí cómo va cambiando la forma en la que el cuerpo se comporta frente a estos ejercicios. Estas herramientas de qué poderosa puede ser la mente en positivo, para mí también ha sido un descubrimiento brutal, ¿no? Porque sin darme cuenta yo había estado usando la mente justo en mi contra, ¿no? En esta eterna queja de todo está mal y todos están en mi contra y mi cuerpo está cada vez peor. Y cuando empecé a trabajar justo lo opuesto y empezar a ver todo lo bonito que iba sucediendo, wow, es que esta herramienta es ilimitada, es poderosísima y está en mí usarla, ¿no? Entonces, otro de los grandes descubrimientos en mi proceso, y creo que sirve de consejo, es también entender que muy pocas cosas están en nuestras manos. Entonces, vivimos en la falsa creencia de que controlamos muchas cosas, ¿no? Y cuando te caen estos 20 realmente lo único que tienes en tu control eres tú mismo y la forma en la que estás viviendo, creo que es ahí, para mí ese es el parteaguas, el dejar de pensar, el dejar de cuestionarme. Muchas veces me enfrascaba en estos análisis de, bueno, ¿y por qué fulanito es así? ¿O por qué me responde así? ¿Por qué no puede ser de esta otra manera? Pues porque así es, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Más bien la decisión está acá, ¿qué voy a hacer con eso? Pero no estarme conflictuando porque no va a cambiar, ¿no? O al menos yo no voy a hacer que cambie. Entonces, yo diría eso, la forma de dejar de sobrepensar las cosas es aceptar que no todo está a nuestro control. Es difícil porque es ponerse un poco vulnerable y es también como decir, bueno, pues el otro también toma sus decisiones y yo no puedo influir en lo que él decida, en lo que ella decida, pero es lo más sano. De otra manera, estás en un desgaste brutal. De verdad, sobrepensar es agotador. Parece una tontera, pero a mí me drenaba de energía el estar, ¿no? Todo el tiempo y dándole vueltas a las cosas hasta que, no, a ver, hoy no, hoy si tengo un tema, sí, le dedico un rato, me pongo a chambear un rato en eso y escribo mis pendientes y se acabó, cuando se acabó, se acabó. Ya no estoy en esa dinámica tan nociva porque finalmente no resuelves nada. También ese es otro punto, ¿no? Sobrepensar no resuelve nada y creo, en mi caso a mí me angustiaba más, porque entonces entre más pensaba, más me estresaba, porque está muy difícil, ¿cómo voy a llegar a resolver esto? Pues en algún momento se va a resolver y se resuelve, regularmente se resuelven las cosas. La cuestión es darse ese permiso de suelto, ¿no? Y entonces, si suelto, puedo empezar a ver alternativas, puedo empezar a crear soluciones distintas, pero si me quedo ahí, lo más seguro es que cada vez te va dando más ceguera de taller, entonces dejas de ver muchas cosas, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Si estás viendo que ya no hay disfrute, ¿no? Que ya no te sientes tranquilo, ya no digas que tengas momentos de plenitud, o sea, por lo menos estar tranquilo, pues hay que cambiar algo, ¿no? Y qué mejor que ese cambio sea en ti. Me parece que tal vez esta disciplina debería de llevarse a las empresas, porque en las organizaciones de repente los ambientes son muy rudos, ¿no? Hay mucha gente que no le está pasando tan bien y creo que sería una herramienta de muchísima utilidad para cualquier persona que está viviendo en un contexto difícil, ¿no? Y de por sí o sea, el contexto que nos ha tocado es duro y hay un montón de retos, entonces alguien que está pues iniciando una empresa o alguien que lo acaban de promover y que trae retos importantes o que tiene que tomar decisiones importantes, creo que valdría la pena considerarlo como una herramienta pues de salud física y mental para los colaboradores en una organización, porque para mí fue la salida. Yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera llegado a tiempo a Chinichikungo. O sea, sí creo que en algún momento hubiera
me hubiera colapsado, no sé si la espalda o yo hubiera renunciado, pero seguramente hubiera acabado mal la historia, ¿no? Eso sí, no le hubiera visto un buen final como ocurrió. Y creo que a muchas personas les puede pasar esto. O sea, no es coincidencia que en México, por ejemplo, los índices de enfermedades mentales está creciendo, o las adicciones están creciendo, los índices de suicidios. O sea, creo que nos dice muchísimo del contexto de lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que en las organizaciones podría haber un terreno muy fértil para que se convirtiera en una práctica pues casi cotidiana, ¿no? Que la gente pudiera tener este conocimiento y esta disciplina cercana, y que fuera una herramienta de apoyo. Yo creo que sería súper útil, primero para las personas, segundo para las organizaciones, ¿no? Porque entre más, lo comentamos hace rato, entre más tranquilo y más centrado, pues te conviertes en un mejor colaborador. Entonces yo creo que todos ganan. Que más gente conozca, que más gente lo aproveche, vale mucho la pena, súper recomendable el invertir en la formación y en la práctica. Entonces, gracias por hacerme parte también de la comunidad a través de mi testimonio. Y sí, pues un gran abrazo al maestro. Pero de verdad, para mí es uno de los personajes que más me ha impactado en mi vida recientemente. Y mira que es difícil, ¿no? De repente encontrar personas tan inspiradoras y tan valiosas, y él ha sido uno. Realmente para mí ha sido un privilegio el tenerlo como maestro, y pues sí, trato de aprovecharlo siempre que está, y lo escucho, y tomo nota de su experiencia, y es muy inspirador. Así es que un abrazo para él también, con todo mi agradecimiento y mi cariño.